Vida 99.7 FM. La plenitud sin fronteras. Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe, que dice el débil fuerte soy. Hola, hola, amada audiencia, muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí transmitiendo desde Vida 99.7 FM, la plenitud sin fronteras, bajo la dirección de la licenciada Tatiana Chacón y bajo la cobertura de los pastores Misael Contreras y Judith Molina. Un saludo para ustedes. ¿Y quién les habla? Su servidora Gipse Albarrán. Acá estamos presentando nuestro programa Juntos en la Fe, un nuevo día. Le damos gracias a Dios por estar aquí con vida aún y estamos agradecidos a Dios por todo lo que nos permite hacer en este tiempo. El día de hoy tenemos un importante tema. Hablaremos de los frutos. ¿Cuáles frutos? Conoceremos más acerca de los frutos después de una pequeña pausa musical. Ya regresamos. Todo lo bueno, lo verdadero, todo lo justo, todo lo bello, todo viene de ti, todo viene de ti, todo viene de ti. Y lo veo cada día, en cada rostro, en cada esquina. No existe ley que contradiga, es libertad que se respira. Y lo veo en la armonía, somos una gran familia. Tú plantaste la semilla, es el regalo de la vida. Cantamos. Ok, démosle. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Solo a ti cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Juntos adoramos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Solo a ti cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Juntos adoramos. Dios, eres Elohim, el principio y el fin, la Santa Trinidad, el camino y vida. Todo existe por ti, agua viva sin fin, Rey por la eternidad. Cielo en la tierra, cielo en la tierra, cielo en la tierra. Vida te rodea de fe y amor. Solo aquí. En la 99.7 FM. Y ya hemos regresado acá en Juntos en la Fe con el tema del día de hoy, los frutos. Y ustedes me dirán,
los frutos. ¿De qué se trata esto ahora? ¿De qué está hablando ella acerca de frutos? Sí, los frutos son aquellas labores, son aquellas cosas que nosotros hacemos día a día. Eso por lo que Jesucristo llegó a decir: por sus frutos los conoceréis. Eso lo encontramos en Mateo 7:15 y vamos a verlo. Mateo 7:15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, ¿verdad? Entonces dice en el 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, en el libro de Lucas dice acerca de algo similar, acerca de lo que Jesús llegó a decir, que el árbol se conoce por los frutos. Vamos a verlo. Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 43. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿a qué vamos? Estamos aprendiendo para la vida, ¿verdad? Entonces es importante reconocer aquí algo que Dios quiso compartir con nosotros, ¿verdad? Él quiso enseñarnos y nos enseña hasta ahora por medio de su palabra, en que cada persona se conoce por los frutos, por la manera como habla, por la manera como se dirige, hace las cosas. No siempre podemos ver lo que hay en una persona en la apariencia, porque la apariencia es una cosa, pero en realidad Dios, el que mira debajo aquí, debajo del sol, ¿verdad? Aquí en la tierra, Él ve todas las cosas, Él lo sabe todo. ¿Acaso podemos mentir? ¿Acaso podemos engañar a Dios? Dios lo sabe todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo conoce. Entonces, a Dios nadie le puede engañar. Entonces, veamos qué importante es poder aprender acerca de esto, porque de acuerdo a los frutos de cada persona, las cosas que hace, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos saber de esa persona. Si nosotros queremos conocer a una persona, nada más tenemos que observarle, mirarle, decir qué es lo que hace, en qué cree, qué dice, qué hace, ¿verdad? Entonces, Jesucristo llegó a decir una palabra dura, que es importante también decirla acá y que muchos lo puedan conocer, lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo desde el 21, que dice: nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otro versículo dice: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. ¿Por qué dice esto el Señor? Entonces muchas personas dirán: pero no se supone que estamos haciendo la obra de Dios. No todas las obras son de Dios, porque por eso tenemos nosotros que orar y pedirle al Señor: Señor, tú me creaste para un propósito. ¿Cuál es el propósito en mi vida y para que sea cumplido, verdad? Entonces, pero muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, tomamos decisiones a la ligera, hacemos cosas que creemos que están bien y que van a glorificar a Dios, y a la final no es así. Entonces, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, orar a Dios, orar al Padre en el nombre de Cristo Jesús, pedirle a Él que nos guíe a hacer su voluntad, porque su voluntad es perfecta, es sagrada, su voluntad, no hay error en la voluntad de Dios. Hay errores en nuestra voluntad, sí, pero no hay error en la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué es que Cristo llega a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? Es porque sus frutos eran malos, y sus frutos no eran los que Dios justamente quería que hicieran. El fruto viene a ser el resultado de la esencia de lo que en algún momento comenzó en el pensamiento. Y luego que del pensamiento se gestó una idea, entonces viene a formar parte de nuestra vida porque se aloja en el corazón. Vamos a ver lo que dice en Santiago 1, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, ¿qué es concupiscencia? La concupiscencia viene a ser los malos deseos, todo aquello que comienza en nuestra mente, un pensamiento, un pequeño pensamiento que atraviesa nuestra mente, y comenzamos allí a pensar, añadir un pensamiento tras otro, y viene a formar parte de nuestra vida porque empiezan a ser deseos. Son malos deseos, los deseos pecaminosos del ser humano, como por ejemplo los deseos desenfrenados, como por ejemplo los malos deseos, las pasiones desordenadas. Todo esto que te ayuda a pecar, te envía directamente al pecado. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero para que algo sea pecado, primero tuvo que haber habido un pequeño deseo o un pequeño pensamiento, así sea ligero, algo pequeño en tu mente, como un dardo del enemigo, y tú ahí comenzaste a pensar y a pensar y a pensar cómo sería,
y te lo imaginas de una manera, de otra manera, hasta que ya automáticamente comienza a estar ya en tu corazón, porque del pensamiento se aloja en el corazón cuando viene a ser el deseo de que la persona quiere satisfacer ese deseo. Eso viene a ser la concupiscencia. Entonces, el ser humano, siendo un ser humano imperfecto y siendo débil, va a ser seducido y atraído por el mal en todo momento, ¿verdad? Porque nosotros somos débiles por naturaleza, ¿verdad que sí? Somos muy atraídos por eso que muchas veces nos gusta, porque al ser humano, a la carne, a nuestra carne, le gusta la satisfacción. Entonces dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es justamente así, porque primero algo pasó en nuestra mente, luego comenzamos a pensar, a maquinar una y otra vez, ¿verdad? Y luego ese deseo comienza en tu corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces terminamos nosotros dando frutos, sean buenos o sean malos. Por ejemplo, vemos que en Mateo 15, 19 al 20, dice que desde dentro del corazón, ¿qué cosas nacen? Nacen las intenciones malas, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias, todo lo malo nace, ¿verdad? Desde adentro del corazón. Por ejemplo, tengo otra que dice, en Salmos 36, 1, dice que en lo profundo de su corazón el pecado convence al perverso de hacer el mal. En Romanos 3:23 dice que la rebelión en el corazón humano es la raíz de todo pecado. En Santiago 1:14 se dice que los malos deseos nos llevan a pecar. Los malos deseos, esos son las concupiscencias, nos llevan a pecar. Entonces, no siempre nosotros vamos a pelear o a luchar con un enemigo externo a nosotros. Sí, hay un enemigo y no lo podemos tampoco, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad que sí? No podemos obviar de que existe un enemigo que está en nuestra contra porque está en contra de Dios y nos quiere destruir. Es verdad que es espiritual totalmente. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, ¿verdad? Dice que son contra espíritu, es una lucha constante, es espiritual. Entonces, nosotros muchas veces pensamos esto, de que sí, que todo es Satanás, de que todo es el enemigo, que todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber de que el peor enemigo al que nosotros combatimos diariamente es contra nosotros mismos, es contra nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque la carne le gustan los placeres, le gusta sentir satisfacción. Podemos también observar que también el ser humano le gusta dormir, le gusta descansar, le gusta comer y a veces mucho más de lo que debe comer. El ser humano le gusta salir de compras, ir de viaje, hacer tantas cosas, ¿verdad? Y malgastar su tiempo, malgastar su dinero en derrochar, ¿no?, las cosas. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quiere otra cosa totalmente diferente a lo que nuestro cuerpo desea, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, que lo voy a explicar. Entonces, cuando vienen pensamientos a tu mente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que parar. Tenemos que parar, porque nadie lo va a parar por ti. Tú mismo o tú misma, amada,
audiencia. Tú lo puedes hacer, pero no en tus fuerzas, no en tu nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puedes parar, decir, espera, este pensamiento no proviene de Dios, este pensamiento no es parte de mí. Yo desecho todo mal pensamiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús y me ato mis emociones, llevo la cruz, ato mis emociones a la cruz, a Cristo, mis emociones, mis sentimientos, si son malos sentimientos, mis pensamientos, todos los llevo cautivo a la cruz del Calvario. Y de esa manera es que nosotros también podemos morir a nuestro yo, a nuestra voluntad, a lo que nosotros deseamos y queremos, porque todo lo que es malo conlleva la muerte. La paga del pecado es la muerte y no podemos obviarlo. Vamos a un pequeño espacio musical y ya regresamos con más de este tema, los frutos, aquí en Juntos en la Fe. Estoy parado en santo lugar, el cielo se ha abierto y puedo mirar la gloria de Dios rodeando mi vida. Levanto las manos, comienzo a adorar y voy a pedirte poder alcanzar aquello por que tú me alcanzaste. Oh Señor, que cuando venga el labrador pueda hallar el fruto, pueda hallar el fruto. Yo quiero dar el fruto para ti. Yo quiero dar el fruto. Voy a permanecer en ti, porque quiero dar el fruto. Limpia mi vida, labrador. Limpia, labrador. Limpia con tu amor. ¿Estás triste? Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Dios tiene un mensaje para ti. No importa dónde has empezado, tu historia no ha terminado. No te apartes y escucha el mejor dial. La 99.7 FM. Muy bien, y ya regresamos de nuestro espacio musical, aquí hablando en el tema del día de hoy acerca de los frutos.
Qué interesante es lo que dice Mateo 3:8 acerca de los frutos. Vamos a leerlo. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, pero Mateo 3:8 específicamente dice: haceos frutos dignos de arrepentimiento. Aquí está hablando de verdadero arrepentimiento, no de remordimiento. Me llamó mucho la atención esto que dice en Lucas capítulo 1, versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí está hablando la parienta de María, la madre de Jesús, Elizabeth, que vino a hablar con María, ¿verdad? Y ambas estaban embarazadas. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y también María estaba embarazada de Jesucristo. Entonces, pero Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando vino María recién embarazada, y ella llegó a exclamar, dice así, que exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, ¿qué fruto del vientre? Era lo que Jesús traía a este mundo. Era lo que el fruto del vientre de María, era lo que María tenía dentro de su vientre. Era el fruto de la luz que venía a este mundo. Era el Hijo de Dios, acá el Mesías. Se trataba de la persona que iba a salvar la humanidad, a ti y a mí. Me llama la atención lo que dijo el apóstol Pablo en la carta de Gálatas capítulo 5, desde el 16, que habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vamos a verlo detalladamente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. ¿Cuáles son las obras de la carne? Veámoslo bien lo que dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredará el reino de Dios las personas que tengan estos frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos de la carne estamos hablando. Lo vuelvo a repetir: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos y celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Entonces, los que practican tales cosas no heredarán
el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu, y lo dice con E mayúscula, el Espíritu se trata del Espíritu Santo de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué importante es conocer los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, poder hacer incluso una gran diferencia, porque donde hay luz no hay tinieblas. Entonces, si nosotros vivimos en luz, en la luz de Cristo, pues las tinieblas no van a prevalecer en nuestra vida. Y justamente si nosotros tenemos una buena comunión con Dios, entonces el Señor nos da la fortaleza para resistir, no solamente el día malo, sino resistir al diablo. Entonces, dice su palabra que nosotros tenemos que venir al Señor, que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, y el diablo huye de la presencia de Dios. No es que huye de nosotros, huye de la presencia de Dios. Si nosotros nos mantenemos bajo la presencia de Dios, entonces el enemigo huye. Como dice también en otro versículo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces estamos seguros cuando estamos confiados en Dios, cuando venimos delante de Dios y nos sometemos a Dios. Muy bien, amada audiencia, quiero compartir con ustedes esta palabra. Es un poquito amplia, pero es muy enriquecedora. Me gustaría que pudieran prestar atención, tener un oído bien afinado para poder que la palabra de Dios llegue a cada vida, a cada oyente que nos está escuchando y quienes nos ven también. Dice la palabra en Romanos, capítulo 8, que fue algo de lo que Pablo, el apóstol, llegó a enseñar a la iglesia de los romanos y que ahora nos enseña al mundo entero. Acerca de cómo podemos vivir en el Espíritu. Es muy importante esto. Vamos a verlo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí no se trata de que son dos leyes diferentes. No son dos leyes, es una sola ley para todos. Pero existe una gran diferencia en que el Espíritu, ¿verdad?, nos da vida. El Espíritu Santo fue quien ordenó y quien habló a los profetas para que escribieran la palabra. Es decir, que los profetas tomaron apuntes o como una especie de dictado, porque Dios hablaba a ellos por medio del Espíritu Santo y ellos escribían tal cual lo que Dios le iba diciendo. Entonces fue creada la palabra de Dios como una ley para que nosotros tuviéramos una mejor calidad de vida, ¿verdad? Pero no es que son dos leyes acá, porque aquí dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Pero dice en el 2, vamos a ver el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se tratan de dos leyes, sino que es una misma ley, solamente que para los que estamos en Cristo Jesús, la ley nos ayuda a ser libres del pecado, porque vamos conociendo la voluntad de Dios por medio de su palabra, entonces vamos siendo librados de los deseos de la carne. Entonces ya no vamos a vivir conforme a nuestra voluntad, sino agradar a Dios, porque vamos a saber qué cosas le gusta a Dios y qué cosas no. Entonces, la ley del pecado es la que convence de pecado, ciertamente dicho, que el Espíritu Santo convence de pecado por medio de la palabra de Dios, le hace saber a la persona o a las personas su mal, su pecado, para que cambien ese estilo de vida, para que antes el que robaba ya no robe más, para que antes el que mataba ya no mate más, para que antes el que hacía lo incorrecto ya no lo haga, sino que haga lo que a Dios le agrada. Entonces seguimos leyendo en el 4 que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, conociendo la palabra de Dios, podemos andar en el Espíritu y no en los deseos pecaminosos de la carne. Continuamos leyendo el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, si nosotros decimos que conocemos a Dios y si nosotros vivimos en orden nuestra vida conforme a la palabra de Dios, entonces vivimos en el Espíritu y nuestras obras van a ser conforme a los frutos del Espíritu. No es posible que una persona viviendo en el Espíritu siga cayendo en el error de la carne, en los deseos de la carne. Porque una cosa es lo que quiere la carne y otra cosa es lo que quiere el Espíritu, pero es importante nosotros mantenernos en fe, en unidad con Dios. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amada audiencia, tú que estás pensando que tal vez no tienes esperanza, no tienes una razón de vivir, o quizás que todos los sueños que tenías no los puedes ver ahora, pero fíjate un momento en Dios, alza tu mirada al cielo, habla con Dios, pregúntale qué es lo que Dios tiene para ti y Dios te va a responder. Como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Seguimos leyendo acá en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí lo está diciendo, si es que, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de simple. El que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no es de Dios. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. El mismo espíritu de Dios que le levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en ti y en mí ahora. Entonces, dice así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿verdad? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que hay que vivir como personas espirituales, pero no se trata de espiritual como religiosamente mucha gente hace pactos, que hace cualquier cantidad de cosas que no son bíblicas. Estamos hablando de la palabra de Dios, no de lo que la gente puede llegar a entender o razonar, pensar a su manera humana, porque el Espíritu Santo de Dios, como les he mencionado, les inspiró, les dio instrucciones a los profetas, a los apóstoles, para que escribieran la palabra de Dios, para que nos ayudaran a nosotros en este tiempo y en todas las generaciones, ¿verdad? Pero Dios no se va a contradecir a Él mismo. Por eso es que nosotros tenemos que saber discernir acerca de lo que a nosotros nos están diciendo, porque la palabra de Dios no se entiende de manera humana. No hay manera de entenderla humanamente. No se trata de un libro más escrito por cualquier hombre. Se trata de la palabra de Dios, que es viva y que nos da vida también, que es viva, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios como cualquier otro libro, no la vamos a entender. Pero si nosotros venimos delante de Dios, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que nos revele su palabra, que queremos conocerle, que genuinamente humillados delante de Dios, postrados delante de Él, y que venimos humildemente, ¿verdad? Queremos conocerle. Entonces, Señor, hazme conocer tu palabra, hazme conocer tu verdad, tu palabra. Yo no quiero que nadie me explique, que nadie me diga. Yo quiero que tú mismo, Señor, háblame a través de tu palabra. Ayúdame a conocerte. Entonces es así que Dios lo hace y te enseña. Él mismo te enseña su verdad por medio de la palabra. Y ya nadie tiene que enseñarte lo que cree de la palabra, ¿verdad? Sino lo que realmente es de Dios por medio del Espíritu, porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que le dio instrucciones a los profetas, ¿verdad? Y a los apóstoles para que escribieran la palabra de Dios, es el mismo Espíritu que hoy en día te puede enseñar a ti a entender lo que Él en algún momento inspiró. Seguimos en el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación
de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vemos acá algo importante que dice así: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A qué se trata esto? Pues se trata de que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, pues también mora en Dios. Y es el Espíritu Santo quien gime por nosotros. Dice que con gemidos indecibles Él intercede por cada uno de nosotros delante de Dios el Padre, ¿verdad? Y dice la palabra también en que Jesucristo intercede por nosotros. Él es abogado de nosotros y Él habla con Dios y le pide a Dios por nosotros. También es parte de lo que hace el Espíritu Santo. En conclusión, nosotros tenemos una lucha no solamente contra carne y sangre, no solamente con el enemigo que está fuera de nosotros, no solamente es contra cosas materiales o cosas que están a nuestro alrededor. Nuestra verdadera y más grande lucha es contra nosotros mismos, porque nosotros estamos sujetos a pasiones, nosotros somos seres humanos imperfectos. Entonces, el cuerpo siempre va a querer una cosa y nuestro espíritu, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, va a querer lo que Dios quiere. Entonces, ¿a quién vamos a alimentar más? Vamos a ver en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una de las grandes cosas que nosotros tenemos que hacer para resistir la tentación, para soportar el día malo, para vencer al enemigo, vencer también nuestra carne propia, es el orar, el mantenernos en comunión con Dios, hablar con Él. ¿Por qué es tan importante la oración? Porque es el medio de comunicación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo llegó a orar. Jesucristo oró
fervientemente, dice que intensamente oraba y que él estaba en una agonía, en un sufrimiento, porque él sabía lo que le iba a acontecer. Él conocía perfectamente todo lo que iba a sufrir hasta la muerte. Y estaba en plena agonía cuando él oraba. Y dice que su sudor caía como grandes gotas de sangre, caía a tierra. Entonces, para nosotros mantenernos en la brecha, mantenernos en el camino correcto, tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios. Es la única manera en que nosotros vamos a poder tener el consejo de Dios, el consuelo de Dios, la respuesta de Dios para diferentes cosas, para nuestros problemas, para cualquier situación. Es la oración, porque la oración es lo único que nosotros nos da la capacidad de entender las cosas de Dios. Entonces, a todas estas, Jesucristo hizo la voluntad del Padre aún hasta la muerte. Y es que Jesucristo vivió en el Espíritu. Y los frutos del Espíritu fue todo lo que Jesucristo hizo, todo lo que nos enseña y todo lo que nos quiere dar a conocer y lo que quiere que hagamos hoy en día. Ahora, el vivir en el Espíritu es vivir en santidad, hacer la voluntad de Dios, negarse a uno mismo, rechazar los deseos de la carne y los placeres de este mundo. Los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Dice, de un lado dice todo lo concerniente al Espíritu y del otro lado dice todo lo concerniente a la carne, ¿verdad? El Espíritu, ¿qué quiere el Espíritu? Siempre el Espíritu está dispuesto. En cambio, la carne siempre tiene flojera. El Espíritu quiere orar, hablar con Dios, pero la carne tiene pereza. El Espíritu quiere ayunar, mientras que la carne quiere comer, incluso más de lo debido. El Espíritu quiere velar, mientras que la carne quiere dormir. El Espíritu quiere leer la palabra de Dios, mientras que la carne quiere jugar, distracciones, ver televisión, cualquier cantidad de cosas que a la carne le da placer. El Espíritu quiere adorar a Dios con alabanza, mientras que la carne quiere escuchar música secular, recordar viejos tiempos, escuchar lo que realmente no le edifica. El Espíritu quiere evangelizar, hablar de las maravillas de Dios, mientras que la carne se atemoriza por el que dirán, por sus pensamientos. Ay no, ¿qué dirán de mí? Ay no voy a decir nada de Dios. Ay no, me da vergüenza. Eso dicen los que no conocen a Cristo. El Espíritu quiere hacer milagros, mientras que la carne pone en duda el poder de Dios. Entonces, si nosotros estamos pensando en milagros, estamos pensando la obra de Dios, del Espíritu Santo. Pero si estamos pensando con duda, ¿verdad? Poniendo en duda las cosas que Dios puede hacer, entonces estamos pensando en la carne. Visitar a los enfermos e ir a la necesidad es un fruto del Espíritu, pero la obra de la carne quiere descansar. El Espíritu es sabio, pero la carne es necia. Estamos terminando el programa y quería dejarles como por último la conclusión de todo es que nosotros no tenemos una lucha más grande que la que tenemos contra nosotros mismos, porque realmente Cristo venció el enemigo, pero
Jesucristo no quiere vencernos a nosotros, sino que nosotros mismos tenemos que vencer la tentación, vencer a nuestros deseos. Nosotros tenemos que rechazar nuestros deseos pecaminosos, nuestros malos deseos, desecharlos, echarlos fuera. No permitir que un mal deseo o un mal pensamiento se aloje en tu corazón, porque entonces tus hábitos serían malos. Entonces, no podemos vivir en la carne. Si queremos madurar, si queremos crecer espiritualmente, debemos levantarnos, sacudirnos y avanzar. Ser esforzados y valientes, como lo dice en el libro de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No podemos permitir el desánimo en nuestra vida. Echar fuera todo mal pensamiento es lo que tenemos que hacer. Es por eso que tenemos que leer la palabra de Dios y conocer su voluntad para ser conforme a lo que ya ha sido escrito y diseñado para ti y para mí. Y bien, amada audiencia, hemos llegado al final de este maravilloso tema de nuestro programa aquí en Juntos en la Fe. Y me despido no sin antes recordarles que pueden seguir en sintonía de nuestra transmisión radial Vida 99.7 FM, La Plenitud Sin Fronteras, y que nos pueden ver también a través del canal de YouTube Juntos en la Fe de Gypsy Albarrán, donde estas transmisiones quedan grabadas y también ahí está diseñada la transmisión con un video. Los temas musicales los pueden ver también, los pueden aprender, y también está la palabra de Dios allí para que ustedes lo puedan ver. Bien, entonces me despido con un abrazo cariñoso para ustedes. Chao, chao. Es por fe que yo espero hacer una vida mejor. Es por fe. Uy, mi amor. Dile hola, amada audiencia. Hola. Aunque no pueda ver, yo creeré. En tu propósito caminaré. Aún en la oscuridad del mundo, tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Desde el corazón de la ciudad de Hilo, escucha Vida 99.7 FM.